Saludos. Bien, como decíamos la vez pasada en el video anterior, entonces decíamos que 44 gramos de combustible necesitaban o reaccionaban con 160 gramos de oxígeno gaseoso, me producían 132 gramos de dióxido de carbono y 72 gramos de vapor de agua, más luz y calor. Bien, la cantidad de calor la veremos en un video posterior. Y también entonces decíamos que se cumplía la ley de la conservación de la masa, que 204 gramos de reactivos, estos son los reactivos, o sea, los que están antes, los que reaccionan, me forman 204 gramos de productos. Bien, hasta ahí habíamos dejado. Vamos a retomar eso porque entonces de acuerdo con eso, entonces nosotros podemos resolver, digamos, algunas preguntas. Por ejemplo, si a mí me dijeran, oíste, entonces si 44 gramos por ejemplo, si me hicieran la pregunta, eh, tú ya sabes que 44 gramos requieren 44 gramos de combustible requieren 160 gramos de oxígeno gaseoso, ¿cierto? Bien, eso ya lo sabes. Entonces ahora, si te preguntan, por ejemplo, y bueno, y si en lugar de tener 44 gramos de combustible, en este caso propano, ¿cuántos gramos de oxígeno o qué cantidad de sustancia de oxígeno se necesitaría? Pues hombre, normalmente entonces si tengo 44 y necesito 160, pues si tengo la mitad, ¿cierto? 22, si tengo 22, entonces ¿qué cantidad necesitaré de oxígeno? Pues 80, ¿cierto? Es muy sencillo, son reglas de 3. Si me preguntaran, ¿y cómo haría yo eso pues matemáticamente? Digámoslo así, pues hombre, es una regla de 3. Si 44 gramos de propano necesita 160 gramos de oxígeno gaseoso, entonces la mitad, 22, ¿cuánto necesita? ¿Cierto? Es una regla de 3. Bueno, lo mismo, por ejemplo, si me dijeran si una mol, cuando estamos hablando en términos de moles, si una mol de propano necesita 5 moles de oxígeno gaseoso, entonces la mitad, media mol, ¿cierto? Media mol, media mol de propano, ¿cuánto necesitará? Respuesta a la mitad, 2,5 moles de oxígeno. Recuerda entonces que hasta el momento tenemos dos lenguajes, ¿cierto? El uno es lenguaje de moles. Si seguiste atentamente los otros videos, y no te invito a que los veas, y lenguaje de gramos, ¿cierto? Ya paso a paso en los videos anteriores hemos visto cómo resolver cada una de estas situaciones. Si fuésemos a leer el lenguaje de moles, por ejemplo, si fuéramos a interpretar lo que dice esta reacción, entonces, por ejemplo, a ver, vamos a interpretarlo en lenguaje de moles. En un quemador se introduce una mol de propano, o se quema una mol de propano. Y para poder quemar esa mol de propano, entonces deben adicionarse 5 moles de oxígeno gaseoso y se producirá 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de vapor de agua. Ese es el lenguaje de moles. Lo vamos a seguir llamando lenguaje de moles. Eso es leer la reacción, leerla, llevarla a las palabras. Vamos a hacerlo ahora en lenguaje de gramos, lenguaje de masa, lenguaje de gramos. Entonces, se queman 44 gramos de propano. Entonces, necesito 160 gramos de oxígeno, es como una receta. Necesito también pues adicionarle la chispita y se me producirán 132 gramos de dióxido de carbono y 72 gramos de vapor de agua. Eso es el lenguaje en gramos. Entonces recuerda que hasta el momento tenemos lenguaje en moles y lenguaje en gramos. Nos podrían preguntar también lo siguiente, nos podrían decir cuando se queman 44 gramos
o vamos a darle otro nombre, cuando se queman 11 gramos, o sea, la cuarta parte, ¿cierto? Cuando se queman 11 gramos de propano, entonces, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se requieren? Entonces, obviamente yo voy a pensar que si estoy quemando la cuarta parte, ¿cierto? Ya no estoy quemando 44 y no 11. Si quemo 11, entonces si cuando quemo 44 se me producen 132, ¿cierto? Entonces, cuando queme la cuarta parte, que son 11, cuando queme la cuarta parte de 44, que son 11, entonces tendré ¿cuántos? Obtendré la cuarta parte de 132. Yo creo que eso es muy fácil de pensar. ¿Y cómo se resuelve? Con matemáticas, reglas de tres.